Hola, en esta cápsula vamos a abordar y a continuar con los temas de inteligencia artificial generativa y derechos de autor. Ahora desde un marco comparado, ¿qué es lo que están haciendo en otros países acerca de estos temas? Voy a poner el ejemplo de dos. Uno que es Estados Unidos de Norteamérica, nuestro vecino, gran, gran desarrollo, es a nivel mundial quien ha desarrollado más este tema. Las grandes tecnológicas y desarrolladores se encuentran en Estados Unidos de Norteamérica. Por otro lado, tenemos la Unión Europea y por otro lado tenemos a China. Es decir, geopolíticamente en materia de inteligencia artificial generativa encontramos estas grandes potencias, pero sobre todo Estados Unidos de Norteamérica y China. La Unión Europea lo tocaría al final, que es un tema aparte. En Estados Unidos, a lo largo de su historia, relacionándolo con los derechos de autor, ha llevado a cabo una doctrina que se llama de fair use, que es el uso justo. Se puede utilizar diversos temas en materia de derechos de autor cuando se le da un uso justo. Y esto abre una puerta en Estados Unidos de Norteamérica para diferentes actuaciones muy diferentes a nuestro país. Nuestro país tradicionalmente ha tenido una doctrina que está basada precisamente en la influencia europea, la influencia continental, como se llama, Europa continental. Pero Estados Unidos no, Estados Unidos tiene esta doctrina del uso justo. Mientras se le dé un fair use a lo que se va a utilizar en materia de autoría, es legítimo y se puede hacer. Claro, en materia de derechos de autor, también tiene algunos de sus límites. Ha generado polémica el uso de esta inteligencia artificial generativa en diversas plataformas. Y esto tiene que ver con el uso justo y lo que sucede en Estados Unidos. Creo que eh, todos conocemos esta plataforma, Prime Video, ¿no? Alguna vez, quizá en nuestros ratos de esparcimiento, de ocio, de distracción, hemos accedido a esta plataforma de streaming Prime Video. Bueno, pues esta plataforma se encuentra haciendo doblajes por inteligencia artificial generativa en series, en películas, y con lo cual encontramos ya ahí un cuestionamiento por las personas que se dedican a hacer los doblajes en Estados Unidos de Norteamérica. Ha sido un tema que está ahí presente en Estados Unidos de Norteamérica, no solamente ahí, vamos a ver en otros países también, pero me estoy refiriendo a Estados Unidos. Y hasta dónde esta doctrina del uso justo, como ellos le llaman, permite pues que la inteligencia artificial generativa, digamos hasta ciertos ámbitos, pueda ser utilizada en las plataformas streaming. Se han llevado a cabo ya diversas demandas por parte de los sindicatos del doblaje, y señalaría aquí que no solamente en el tema del doblaje. En Estados Unidos, eh, el New York Times, periódico muy prestigioso en los Estados Unidos de Norteamérica, también hace ya algunos años, un par de años más o menos, inició una demanda contra OpenAI para que no se esté aprovechando de la generación de contenidos que hacen toda su redacción de New York Times. Sigue todavía en curso esa demanda, porque señala el New York Times que se está aprovechando para que esta inteligencia artificial generativa, sin el pago de derechos, pues lleve a cabo esta extracción de información. Entonces encontramos allí
todavía en Estados Unidos una cuestión del fair use que está en entredicho. China es otro de los modelos, pero en China hay una cuestión muy sui generis, porque China, hay que recordar que para el tema de los derechos, para la cuestión pública, sigue siendo un país comunista, pero tiene como que esta doble, vamos a decir, este doble ámbito. En el tema del capital, de la generación de riqueza, etcétera, pues es muy capitalista. Pero en el tema de derechos y en el tema de instituciones públicas sigue siendo comunista. Entonces, vamos a decir que en las cuestiones de los derechos, aunque ha promulgado actas en materia de protección para la inteligencia artificial, muy general, básicamente ellos muy pragmáticos, son muy pragmáticos. Entonces, lo que pueda ayudar a desarrollar, lo van a llevar a cabo, independientemente de que pueda violar o no derechos, no solamente en su país, sino en el ámbito. Y encontramos, entre otras cuestiones, estos asuntos de geopolítica, pues esta no es el espacio, estamos relacionándolo con el derecho, si se violan o no derechos, pero es una pugna que hay entre Estados Unidos de Norteamérica con China. Y por último, el caso en de parte de marco comparado, la Unión Europea. La Unión Europea, vamos a recordar, que no es competidor ni de China ni de Estados Unidos de Norteamérica en el tema de desarrollo tecnológico. Y varios analistas han atribuido a ello es que es un marco regulatorio en extremo. Entonces señalan, Estados Unidos y China regulan los mínimos y la Unión Europea regula los máximos. Es decir, si hay una vasta regulación, ya hay una sobre inteligencia artificial, ya encontramos sobre cómo se deben de proteger de estas inteligencias los datos personales, hay el tema ético, hay el tema de los derechos de autor, etcétera, pero es una regulación muy robusta. Y estos analistas, como señalaba anteriormente, han establecido que esta robustez en la normativa no ha permitido que los países en la Unión Europea crezcan y puedan hacer competencia. Tanto Estados Unidos de Norteamérica como China están a años luz en el desarrollo tecnológico. Pero en materia de derechos y en derechos de autor, sí debemos señalar y debemos decir muy puntualmente que van más por el respeto irrestricto de los derechos humanos. Por ello, en estas generalidades de la Unión Europea, China y Estados Unidos, sí encontraremos, y con esto concluyo y remato, pues estas posiciones, vamos a decir, extremas. Por un lado, el uso justo, el fair use, la doctrina en Estados Unidos, en China, que es una como dualidad, vamos a decirlo, sí hay cierta regulación, pero básicamente es un estado comunista en el cual en materia de derechos, pues no es como en Occidente. Y por otro lado, la Unión Europea con una normativa muy amplia en materia de derechos de autor y ya también en materia de inteligencia artificial. Debemos estar muy atentos a lo que va a suceder a todos los marcos normativos que seguramente en los próximos años estaremos viendo nacer, por así decirlo, a raíz de la declaración de Delhi sobre la ética en la inteligencia artificial generativa. Les invito a estar atentos y también les invito a que sigan escuchando estos temas en mis canales. Vamos a dejarlo hasta aquí y les envío un cordial saludo. Hasta entonces.